Bueno, entonces, en resumen, dispuesto es querer hacerlo, ¿sí? Disponible es poder hacerlo. ¿Cuántos dispuestos hay aquí? Bueno, ¿y disponibles? Bueno, eso nos lo va a marcar la palabra de Dios ahorita. Y miren, para esto quiero que vayan a su Biblia. ¿Cuántos traen su Biblia? Bueno, tendrían que ser todos, ¿eh? Todos. Porque vienes a la iglesia y si no cargas tu Biblia a la iglesia, quiere decir que no lo usas para nada. Digo, en la iglesia todo el mundo tiene que traer su Biblia y si no la traes a la iglesia, pues ya, al trabajo no te la vas a llevar. Con tus amigos tampoco. ¿Sí me explico? Que en la iglesia todo el mundo trae su Biblia. Ok, entonces como todos traen su Biblia, quiero que vayas conmigo al libro del profeta Isaías. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a hablar un poquito, en el capítulo 1, vamos a hablar un poquito de la visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, quienes fueron reyes de Judá. Y dice lo siguiente. Bueno, no dice esto que voy a decir. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son pueblo de Dios? Ok, entonces quiere decir que esto que voy a leer es para ti. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ok. No tiene conocimiento. Mira, el conocimiento de Dios es indispensable para un hijo de Dios. Y ahorita en el desarrollo del tema vamos a ver lo importante que es el conocimiento de Dios. Hay una amonestación muy fuerte a aquellos que no tienen conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios, todos conocen esta cita, y si no la conoces porque de plano no abres tu Biblia, y Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. También en Isaías, en el capítulo 5, en el verso 13, encontramos otra parte al respecto que nos habla de lo mismo. ¿Por qué el pueblo es cautivo? Porque es cautivo de muchas cosas. Aquí obviamente hablamos de una cautividad física, aquí está hablando Isaías en eso, pero el pueblo de Dios no tiene su libertad, está cautivo por una razón. Isaías capítulo 5, verso 13 dice que también es porque no tiene conocimiento. Entonces tener conocimiento es importante para un hijo de Dios. Porque si no hay conocimiento, vas a ser destruido, vas a ser cautivo. De hecho, del conocimiento de dioses, de lo único que la Biblia permite a un hombre gloriarse. Dice que se gloríe el que tenga que gloriarse ¿de qué? De conocerme, dice, y entenderme que yo soy Jehová, y que hago justicia, juicio, misericordia en la tierra, porque esas cosas quiero. Entonces, nos habla a ir al conocimiento de Dios. Luego sigue diciendo ahí en Isaías capítulo 1, verso 1 al 4, oh gente pecadora, pueblo cargada de maldad, generación de malignos. Está hablando otra vez a sus hijos y a su pueblo. Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Miren, un poquito sobre el contexto del ministerio de Isaías en Judá. Podemos ver en lo que nos dice la palabra de Dios en las crónicas de los reyes de Israel y en los libros de los reyes de Israel. Dice que los reyes de Judá que antecedieron y que sucedieron a Usías, fueron reyes malos, vaya, muy malos. Y en el caso de Usías, que fue precisamente cuando él murió, cuando empezó su ministerio Isaías, miren, Usías fue uno de los mejores reyes de Israel.
Dice la palabra de Dios, haciendo un estudio, que no va a ser textual como estoy diciendo, haciendo un estudio estoy diciendo, sino al rato voy a empezar a buscar dónde dice eso. Que de hecho el pueblo de Judá no se compara su esplendor que tuvo más que con lo de el esplendor que tuvo con ya se me olvidó, y es que es bien famoso este rey, Salomón. Nada más el reinado de Salomón, el de Usías, se compara únicamente con el de Salomón en esplendor, porque fue un buen rey. Llevó a Israel a volverse al Señor, a prosperar. Dios le prosperó muchísimo, pero fíjense, reinó durante 52 años y en los últimos tiempos de su reinado, Usías se rebeló también contra Dios. Y entonces él quiso presentarse delante de Dios cuando eso le correspondía nada más a los sacerdotes. Entonces él fue castigado con lepra y dice que así murió. Y nos puede dejar mucha enseñanza esto. No importa qué tan bueno y dedicado seas en toda tu vida, pero si al final claudicas, va a haber consecuencias, ¿sí? Entonces, dentro del periodo del ministerio del profeta Isaías, el pueblo de Dios se rebela contra Dios mismo y vino una gran reprimienda en contra de ellos. Ahí mismo, seguimos leyendo en el capítulo 1 de Isaías, no vamos a leer todo porque todos los 5 primeros capítulos hablan de la reprimienda, del juicio de Dios a la nación de Israel, principalmente Judá. Fíjense, dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Fíjense nada más, no le está hablando obviamente literalmente a Sodoma y a Gomorra, le está hablando a Israel. O sea, quiere decir que se habían torcido tanto, que era un pueblo ya tan depravado que los comparaba únicamente con Sodoma y con Gomorra, a su propio pueblo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda, el incienso, mesa, abominación, la luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Este pasaje nos muestra o nos revela la condición del pueblo de Israel. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Israel? Luego sigue diciendo: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. O sea, ¿qué nos dice eso? Que no importa cuánto tiempo vayas delante de Dios y ores y ores y ores, porque no es una garantía de que Dios te oirá. Muchas veces escuchamos esta parte de que Dios te escucha, siempre te escucha, siempre te escucha. La Biblia aquí dice otra cosa. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Hay una razón por la cual no escucha. ¿Cuál es la razón por la cual no escucha? Hay iniquidad. Mismo David decía lo mismo. Si en mi corazón hubieses visto iniquidad, Dios no habría escuchado. Está poniendo una condición para escuchar la oración. Lo primero que tienes que ir cuando vas delante de Dios es que pedir perdón, arrepentirte de toda tu maldad para que pueda ser escuchado. Sigue diciendo: llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, espero que esto vaya dejando una enseñanza. Es palabra de Dios. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Esa es una oración. Señor, Señor. Entonces Jehová les exhorta a rectificar. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Eso es lo que le demandaba. Dios busca mostrarle. ¿Por qué les dice todo esto al pueblo de Israel? Porque buscaba mostrarle su condición.
Eso es lo que él buscaba, mostrar la condición en que se encontraba su pueblo. Y hace un llamado al arrepentimiento, pero su pueblo no escuchó. Sigue diciendo después con una oferta de perdón: buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Luego dice: venid luego, dice Jehová, y estamos a cuentas. Venid hoy, estemos a cuentas. Entonces ya viene algo de la gracia de Dios, las palabras más hermosas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero Jehová dice: mis hijos me dejaron, mi pueblo no entiende. Y este era un panorama general de la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Pero no es una casualidad que diga mis hijos, mi pueblo. Yo hacía una pregunta al principio: ¿quiénes son hijos? ¿Quiénes son pueblo? Es la condición en que se encuentra el pueblo de Dios, la condición en que se encuentran los hijos de Dios. Cinco segundos para la reflexión. Luego, de ahí vamos a pasar al capítulo 5. No, perdón, al capítulo 6. Y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta parte, dicen los eruditos, que realmente este es el principio del libro de Isaías, que aquí empieza la revelación de Dios a Isaías, que los otros 5 capítulos es como una recapitulación, que realmente aquí es donde es llamado. Y miren, si nosotros vemos esta parte, lo primero que Isaías describe de esta visión es al Señor sentado en su trono alto y sublime. Ahorita en la alabanza y en la administración estuvieron exaltando mucho la grandeza y la majestad de Dios. Y no es una casualidad. Mira, nadie que no tenga una imagen encumbrada de Dios tomará en serio a su Dios. ¿Sí? Si una persona quiere vivir para el Señor, servir a Dios con sometimiento, tiene que reconocer quién es el Dios delante de quien está sirviendo. Tiene que reconocer la majestad, el poderío. El desconocimiento o el no tener una visión encumbrada de Dios, de ese Dios de la Biblia, alto, sublime, eterno, creador del universo, todopoderoso. Si no tienes esa visión, va a llevar como resultado a un comportamiento irreverente delante de Dios. El no conocer a Dios trae juicio. Ya se los comenté hace un momentito, Oseas 4:6, Isaías 5:13. Y de hecho, es importante que conozcamos a Dios. Tienes que conocer al Dios de la Biblia para que puedas tener una imagen encumbrada de Dios. Si no conoces al Dios de la Biblia, no vas a encumbrar la imagen de Dios. No vas a ver a Dios como lo está viendo Isaías. Isaías tuvo esa revelación porque Isaías no tenía esta revelación, pero tú sí la tienes, no hay pretexto. No necesitas estar delante de Dios, tener una visión como la que tuvo Isaías para reconocer su grandeza, su poder y su majestad. ¿Sí? Hay mucho desconocimiento de Dios, por eso es que muchos que dicen conocer a Dios tienen en poco las cosas de Dios. Es triste, es vergonzoso como yo escucho personas que me dicen: es que la persona que está delante de mí me distrae porque está metido en Facebook nada más, mientras está el servicio, mientras está la prédica, metido en el WhatsApp. Mira, si vienes a eso, mejor no vengas.
No te presentes. ¿A qué vienes? ¿A perder el tiempo en las redes sociales? Quédate en tu casa, que mayor condenación tendrás. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. A quien mucho se le da, mucho se le pedirá. No hay reverencia por eso. Yo por eso siempre les exhorto, traigan su Biblia en papel. El teléfono distrae. Yo no sé de veras si ustedes, cuando están leyendo su Biblia en el teléfono, porque yo también la leo en el teléfono muchas veces. Cuando tengo un chancecito y no tengo la Biblia en la mano, la leo en el teléfono. Pero si a ustedes no les pasa lo de a mí, que entra un mensaje y dejo a un lado la Biblia y veo el mensaje, quiere decir que tiene un dominio propio, pero tremendo, ¿eh? Díganme cuál es el secreto. Porque yo no puedo. Entonces, por eso yo no concibo traer la Biblia en el teléfono a la iglesia. Porque si me distraen en todos lados, ¿qué garantía hay de que aquí no me va a distraer un mensaje? Tenemos que tener reverencia delante de Dios al cual decimos estar sirviendo y delante del cual estamos. ¿Cuántos saben que Dios se encuentra en la reunión de los santos? ¿Cuántos saben que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo? Y entonces si sabes que ese Dios altísimo del cual Isaías tuvo esa visión, está aquí, entonces ¿por qué no hay esa reverencia? ¿Por qué? ¿Por qué tienen tan en poco la reunión, el horario en el que comienza? Se van así como que a la hora que sea al final, ay, ¿qué importa? Me dejan entrar, me sientan el de los castigados y no pasa nada. O sea, ¿por qué? ¿De verdad es tan difícil llegar a la hora? Se los aseguro que para otra cosa estarían ahí, puestísimos. ¿Saben por qué? Porque tal vez no tienes la imagen encumbrada del Dios a quien dices servir y amar. Entonces tienes que tener esa imagen encumbrada de Dios. Y con esto seré repetitivo. Para estar no solo dispuesto, sino disponible, debes tener la imagen real de Dios. Si no, no vas a estar dispuesto y disponible. Puedes estar dispuesto, ay, sí, yo voy. Pero no estás listo. No estás listo. No estás disponible. No pueden disponer de ti. Perdón, pastor, pero voy a meterte tantito. Yo creo que el pastor le gustaría tener gente que diga, necesito gente para esto. Diga, ahí está, estos, cualquiera de esos. Cualquiera de aquellos lo puedes poner ahí. Cualquiera de estos otros lo puedes poner ahí. ¿Y saben qué? Cuando necesita gente, el pastor empieza a tronarse los dedos. ¿Y a quién? No, pues no hay para dónde. Bueno, no dice así, pero yo diría. Verso 2 y 3. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ¿cuál es la segunda cosa que Isaías le es revelada en esta visión? Que el Dios delante de cuya presencia está es un Dios 3 veces santo. Santo, santo, santo. ¿Quién es ese Dios? Según Juan 12, 37 al 41, a quien Dios miró sentado en su trono, era el Rey de reyes y Señor de señores. El que era, el que es y que también ha de venir. El mismo Jesús. A él es al que vio sentado en su trono. Jesús de Nazaret, Jesús, el Hijo de Dios. Aquel a quien dices amar y adorar y servir, pero que no se ve. Porque si eso fuera, se vería. ¿No? Hace rato platicaba con una hermana, ya va a llover, o estaba lloviznando, algo así, platicamos de la lluvia. Y decíamos, ¿y? Pues que llueva. Pero muchos, hace frío, no vamos a la iglesia. Llueve, no vamos a la iglesia. X, no vamos a la iglesia. Vienen cada que quieren. Porque no reconocen la grandeza ni la santidad de Dios. Les decía yo, ya me imagino a los de la iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida, perseguida, cuando se tuvieron que ir a los panteones subterráneos. Imagínense estar viviendo en un panteón subterráneo.
el olor, en los tiempos de lluvias que se les inundaban los túneles, y diciendo, no, yo creo que hoy no somos cristianos porque hoy estamos inundados. Y aquí por unas cuantas gotitas, ya, apúrense porque nos agarra el agua. No vamos hoy. Aquí vemos que estos seres angelicales, celestiales, serafines, reverenciaban a Dios. Es la única parte, el único pasaje donde se menciona a estos seres, los serafines, en este pasaje de Isaías. Y guardan tal reverencia hacia Dios que ni siquiera se atreven a mirarlo directamente. No se atreven a mirarlo, por eso dice que tenían cada uno 6 alas y con 2 tapaban su rostro. No se atrevían a mirar a ese Jesús que estuvo en la tierra y que crucificaron por nuestra culpa. Estos seres limpios y celestiales no se atrevían a mirarlo de frente. No dice cuántos serafines son. A veces pensamos que son 3, porque como dice, cada uno tenía 6 alas, y con 2 volaban, y con 2 se tapaban sus pies, y con 2 tapaban su rostro, pero no, puede ser una multitud, y todos se decían una voz, santo, 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 y tapaban sus pies porque también los pies era sinónimo de irreverencia delante de Dios. Por eso Dios siempre mandaba, quítense su calzado. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos eran? No es relevante, lo que es relevante es la reverencia a la santidad de Dios. Por eso es que Dios llama a sus hijos a ser santos. Levítico capítulo 12, verso 45, seréis pues santos porque yo soy santo. Reconocer la santidad de Dios nos hace comprender muchas cosas del carácter de Dios. De que no podemos presentarnos delante de Dios sin haber lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero. De que la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. De que tenemos que guardarnos en santidad. La santidad de Dios tiene que mostrarnos el modelo a seguir. Él dijo, sean santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Santidad, santificación, son términos que se ven en la escuela de crecimiento. Si no entiende la diferencia entre la santidad ética y moral y la santidad posicional, ven a la escuela de crecimiento. ¿Sí? Lee tu manual de supervivencia. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero ¿qué ha pasado? Que los hombres no han querido glorificar a Dios. En el libro de los Romanos, capítulo 1, verso 23, cambiaron la imagen de Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptil. Cambiaron la imagen de Dios, la gloria de Dios. Y le dieron gloria más a las criaturas que al Creador. Esto se está viendo cada vez mucho más. Mucho. La agenda que se está moviendo ahora. No lo voy a mencionar porque a lo mejor igual hasta el rato censuran la página. Pero todos saben qué agenda me refiero. Y uno de sus objetivos principales es darle gloria a la creación antes que al Creador. Y lo disfrazan de cuidar el planeta, los animalitos y todo esto. Lean Apocalipsis para ver cómo le va a ir a los animalitos y al planeta cuando Jesús venga a reclamar lo suyo. Entonces Dios demanda santidad y es necesario que conozcas y reconozcas que aquel a quien sirves y a quien dices estar dispuesto y disponible para servirle es un Dios santo, santo, santo que te llama a ser santo. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso.
pero ¿en qué parte del proceso estás? O caminas un paso y te regresas dos. El verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Fíjense nada más. Bueno, el humo simboliza la santidad de Dios, pero también la ira y el juicio en las Escrituras. Pero sucede aquí que aún las cosas inanimadas tiemblan a la voz del que está sentado en el trono, quien es grande y santo. Contrario a los hombres, quienes no tienen temor de Dios, ni respeto, ni reverencia, los quiciales de las puertas se estremecieron, así como la tierra tiembla a su voz. En Éxodo, la montaña temblaba a la voz del Señor. Los cielos se enredan como pergamino y huyen delante del que está sentado en el trono. Aún los demonios tiemblan, a diferencia del ser humano, que no guarda la mínima referencia delante de Dios. Por eso dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Quiero que vayas entendiendo todo esto, espero me esté dando a entender, porque igual la culpa es mía, si no voy a entender, pues ¿cómo van a entenderme? Delante de qué Dios estás. Y eso va a hacer que entiendas muchas cosas que de repente no entendemos. El verso 5. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La grandeza y la santidad de Dios producen algo en Isaías. Por eso es importante que conozcas al Dios que estás sirviendo, para que entonces produzca algo en tu vida. ¿Se acuerdan de Job 42, verso 5, que dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por lo cual me revuelco en polvo y ceniza? Cuando vio. Y hablar de ver nada más es una imagen, no es a Dios como tal, porque dice que no hay nadie que pueda ver a Dios y vivir. Revelación nada más. Y Job dice que la palabra de Dios, que era un varón justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y aún así, cuando le fue mostrada la gloria, dijo, ay, de ojos, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por lo cual me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sí? Entonces, la grandeza y la santidad de Dios lleva a Isaías a ver su condición y reconocer su inmundicia. Todas las personas se creen buenas hasta que se miran a través del cristal de la Biblia, ¿sí o no? Les preguntas si te dicen que son buenas personas. No, yo soy buena persona, no le hago daño a nadie. A nadie. No maltrato ni una flor, ni piso un insecto, porque soy bueno. Bueno para nada. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios. Imagínate, si el hombre rico llega con Jesús y le dice, maestro bueno, a Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? Sí, yo soy bueno. Así le dijo, ¿ah? ¿Sí le dijo así? ¿Por qué dicen que sí? No, le dijo así. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo mi Padre. Pero en la tierra hay muchos que son buenos. ¿Por qué? Porque se ven en el espejo del mundo. Y dicen, no, pues como está el mundo, pues sí soy bueno. Ven el historial de los que están en el reclusorio norte y dicen, no, pues soy bueno. Pero velo a través del cristal de la Biblia. Ahora sí que voy a hacer un comercial. Mírate como Dios te mira. ¿Sí? Isaías se maldice a ver la vileza en la que se encontraba y la grandeza de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios. Entonces,
como soldados que queremos estar dispuestos y disponibles, tienes que conocerle. La razón por la cual no hay compromiso, ni reverencia, ni respeto al Señor es simple. No le conoces. Nada más. Te preguntas, ¿por qué yo no siento a Dios? Bueno, para empezar, a Dios no tienes que sentirlo. Es por fe, no es por sentimientos ni por emociones. Es por fe. O sea que aunque no lo sientas, Él está contigo y en ti. En Él somos y nos movemos. No importa que no lo sientas. Entonces, ¿por qué no siento a Dios? ¿Por qué no puedo servir con la misma pasión que el hermano? ¿Por qué me cuesta trabajo? Isaías se maldice, se sintió indigno de haber visto al Rey de Reyes. Hizo una exclamación de dolor. ¡Ay de mí! Los ayes en la Biblia denotan dolor, mucho dolor. Por eso es que Isaías se maldice. Lo mismo, reconoce su condición. ¿Se acuerdan del capítulo 7 de Romanos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cuando el conflicto con el pecado. Miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Porque Él conoció. Porque el querer hacer lo bueno está en mí, pero no el hacerlo. Porque yo sé que en mí, dentro de mí, fíjense el apóstol Pablo que decía, porque yo sé que en mí, dentro de mí, nada bueno hay. Pero hay muchos que dicen, yo soy bueno. Uy. No, pues estás por en... No, Pablo, hazte un lado. Yo en el fondo no soy malo. Yo amo con todo mi corazón. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Él dice, ay de mí, y se maldice. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esto? ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo, serás consumido inmediatamente para que se te quite lo pecador. ¿Así le dijo? No, ¿verdad? También te voy a decir lo que no le dijo. Dios tampoco le dijo, mira Isaías, no tengas tu autoestima tan baja. Tienes problemas psicológicos con tu pasado, con tu prójimo, con las circunstancias. Tampoco le dijo eso, ¿verdad? No le dijo, no es para tanto, o sea, tampoco. Yo te amo tal como eres. Yo te acepto como estás. En la condición que vengas. No importa que seas un horrible pecador, yo te acepto. No, no le dijo eso. Y quiero que sepas que no se lo he dicho a nadie. Jamás. Este es el evangelio de la gracia barata. Dios te ama tal como eres. Sí, yo sé que le está causando conflicto. Pero, aquí viene algo. Mira, este evangelio de la gracia barata lleva a muchos al infierno. ¿Por qué? Porque dicen, Dios te ama tal como eres. Y dicen, me ama tal como soy. Pues entonces sigo como soy. ¿Qué necesidad hay de cambiar? ¿No han escuchado a muchos que pertenecen a esa comunidad del abecedario que dicen, es que Dios ama a todos, Dios me ama a mí también, así como soy? A un pastor lo escuché decir eso. Es que Dios ama también a estas personas. Los ama y ellos son salvos. Ese es el evangelio de la gracia barata. Mucha gente será al infierno por eso. ¿Sí? Porque Dios no ama a todos tal como son. Si bien es cierto que en cierta manera el evangelio de la gracia no espera que seamos buenos antes de aceptar el evangelio, ¿eh? Dios no espera que seamos buenos antes de aceptar el evangelio. No espera que cambiemos. Puesto que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Y también, si bien es cierto que en cierta manera ama, en cierta manera a todos, pero miren, va a hacer una diferencia y por favor, abran los oídos para que al rato no anden ahí como que, es que está diciendo herejías. Y en la teología se hace una diferencia entre el amor de la benevolencia de Dios y el amor complaciente de Dios. En el amor de la benevolencia de Dios,
Dios en cierta forma ama a todos. ¿Por qué? Porque hace llover sobre justos e injustos, salir el sol sobre malos y buenos. Entonces, en cierta forma, ese es el amor de la benevolencia. La humanidad es salpicada del amor de Dios por los demás de alguna manera, pero el amor complaciente de Dios es el amor redentor de Dios, ¿sí? Ese amor que Esaú recibió, más bien Esaú no recibió, pero Jacob sí recibió. Aún antes de que supiera lo bueno y lo malo, dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Ese es el amor. Hay un amor de Dios que es el amor complaciente. Y para recibir ese amor complaciente sí necesitas hacer algo que la Biblia nos deja claramente y se llama arrepentimiento. ¿Sí? Otra vez, porque a lo mejor no se entendió. Arrepentimiento. Necesitas el arrepentimiento para obtener ese amor redentor, ese amor complaciente. Entonces, espero se disipen esas dudas de que si Dios ama a todos, que si Dios no ama a todos, que si Dios ama al pecador, que si Dios no lo ama al pecador. En cierta manera, el amor de la benevolencia salpica a todos, pero el amor redentor de Dios no es para todos. ¿Sí? Espero darme a entender. Si no, escuela de crecimiento. Y si no vienes a la escuela de crecimiento, pues te quedas con las dudas. Entonces, por lo cual no podemos ir por ahí diciendo a las personas que no tienen que hacer nada, que Dios los ama incondicionalmente, que Dios ama a todos tal como son. Ellos sí tienen que hacer algo y es arrepentirse. Porque quien se bautizare, y se arrepintiere, este será salvo. Pero quien no se arrepintiere, será condenado. ¿Sí? El arrepentimiento va a ser resultado de conocer al Dios alto y sublime, 3 veces santo. Porque así vamos a conocer nuestra condición. Y vamos a entender que Dios no nos podría amar así. Porque si nos amara tal como somos, entonces ¿a qué vino Cristo? Si todos me ama. Necesitas ese amor redentor que solamente vas a encontrar en la cruz de nuestro Redentor. Nada más. Y entonces sí, Dios te ama. Y nadie pondrá su fe de una manera genuina antes de reconocerse tal cual es. De reconocer su condición. No reconocerá su maldad, por lo tanto no necesita un salvador. ¿De qué lo van a salvar? Versos 6 y 7. Ahora sí ya voy a entrar en tema. ¿Sí? Vamos a entrar al tema. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El conocer y reconocer la santidad de Dios transforma vidas, ¿eh? Quien conoce a Dios no cuestiona sus órdenes, y ahorita lo vamos a ver. No cuestiona su soberanía. Escucha otra vez. Quien conoce a Dios no cuestiona sus órdenes, no cuestiona su sabiduría, su soberanía. No cuestiona sus ordenanzas, no cuestiona su voluntad. Porque cuando no conoces a Dios, empiezas a preguntar, ¿por qué si Dios es tan bueno hace esto? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite aquello? ¿Por qué si Dios es tan bueno creó el infierno? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite que la gente se vaya al infierno? ¿Por qué si Dios es tan bueno y sabe que la gente que nazca se vaya al infierno permite que se vaya al infierno? No conoces a Dios. Y si tú tienes esas preguntas, vete al capítulo 9 de Romanos y estúdialo profundamente y ahí te va a decir por qué. ¿Sí? Dice, como está escrito, porque también no solamente está en Romanos, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos?
¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Sí? Tienes que conocer la soberanía de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios. Pero de repente nosotros cuestionamos tanto a Dios que queremos darle consejos a Dios. Oh, profundidad de la sabiduría y ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero para ser recompensado? Bueno, si tú estás en ese grupo, entonces sí puedes cuestionarlo, ¿eh? El por qué hace lo que hace. Si tú conociste la mente de Dios, si tú fuiste su consejero, si tú le diste primero, entonces cuestiónalo. Pero no hay nadie. Por eso dice, porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas, por todos los siglos. Después de que Isaías reconoce su condición espiritual y su bancarrota espiritual, viene la respuesta de Dios. De hecho, es Dios el quien toma la iniciativa. Esa respuesta es la respuesta más hermosa que puede existir. No puedo decirte lo que significa ese carbón encendido, pero sí, seguramente sí produjo mucho dolor en los labios de Isaías, que es de las partes más sensibles del cuerpo humano. Produjo dolor. Igual que el arrepentimiento produce dolor. Si alguien que dice arrepentirse no siente dolor, analízate. Y si quieres saber lo que es un arrepentimiento genuino, vete a Salmo 51 y estúdialo bien para que veas lo que es el arrepentimiento. Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sí? ¿Qué tuvo que hacer Isaías? Regresar a su casa, meditar en el Dios que vio, estar pensando, a ver, ¿me arrepentiré o no me arrepentiré? Me voy a tomar un tiempo. Me voy a tomar un tiempo para meditar. Me voy a tomar un tiempo del ministerio porque voy a poner en orden mi vida. Yo he escuchado a muchos que dicen eso. No aquí, en esta iglesia. Es que me quiero tomar un tiempo, porque es que voy a poner en orden mi vida. Y yo siempre les digo, no, lo que quieres es revolcarte en tu pecado, porque al final de cuentas, a Dios no dice que cuando vas a Él y dice, bueno, confiesen sus pecados, traigan sus pecados, y yo voy a tener aquí sus pecados, y ya cuando vea que es en serio, los voy a arrojar al fondo del mar. ¿Así dice? No. A Isaías le dijo, mira, vete, y cuando vea yo que sí de veras estás arrepentido, vienes. No. Le dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En ese momento, en el momento que reconoce la majestad de Dios, la santidad de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios, y conoces tu condición en la que te encuentras y te arrepientes en ese momento, eres limpio de tu pecado. En ese momento. Si tú vienes por primera vez y nunca has reconocido la santidad de Dios y su grandeza, quiero que sepas que Dios no te acepta como eres, ¿eh? No te vayas pensando, Él me acepta como soy, pero si en este momento tú reconoces eso y dices, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, límpiame de mi pecado, me arrepiento de mi maldad. En ese instante, el carbón encendido tocará tus labios y tu culpa será quitada y tu pecado perdonado. En ese momento. Pero no va a pasar sin que antes reconozcas en la condición en la que te encuentras, reconozcas tu maldad, te arrepientas de tu pecado. A lo mejor no es la primera vez que vienes, a lo mejor tienes años aquí y nunca lo has hecho. Hazlo, es el momento. Dios quitará tu culpa y perdonará tu pecado. Ahora Isaías ya no es lo que se sentía, ya no es el mismo hombre, ya no es el hombre inmundo, ya había pasado el proceso de reconocer quién es Dios y el proceso del arrepentimiento. Conocía al alto y al sublime, reconocía su estado de bancarrota espiritual. ¿Saben qué? Estaba listo, estaba dispuesto, pero también disponible.
Porque al principio podría haber estado dispuesto, pero no disponible. Ahora estaba dispuesto y estaba disponible. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. A veces escucho barrabasadas que dicen: heme aquí, envíalo a él. ¿Tienes vergüenza? No sé si existe el término barrabasada, pero yo creo que Barrabás habría dicho eso. Conclusión. Con esto voy terminando. Cuando estás no solo dispuesto, sino también disponible, listo y preparado, no importa lo que te ponga a hacer el Señor. No preguntarás, no cuestionarás, no importa qué tan dura sea la encomienda. Tú dirás: heme aquí, envíame a mí. Porque estás listo. Isaías aún ni siquiera sabía lo que le iban a mandar a hacer. No sabía. Dios no le había revelado. Y lanzó la pregunta retórica: ¿a quién enviaremos? Isaías se adelantó y dijo: heme aquí, envíame a mí. Estaba listo. Y Dios no se le quedó viendo diciendo: no, pues quién sabe si tú estés disponible. No. Dios sabía y conocía su corazón y vio su arrepentimiento y vio su bancarrota espiritual. Ya estaba listo. Estaba ya listo de llevar la tarea más dura que alguien puede ejecutar. Hace rato nos decían de ir y predicar el evangelio. Isaías sabía que él iba a llevar el evangelio. ¿A quién? Que iba a llevar la noticia. ¿A quién? Primero que nada al pueblo de Dios, y no lo iban a escuchar. ¿Quién escuchará nuestro llamado? No lo iban a escuchar. Ese es el mensaje que iba a llevar Isaías. Él sabía que iba a llevar un mensaje que iba a traer condenación a su propio pueblo. Por eso Pablo también decía que yo prefería ser anatema por mis hermanos, por amor a ellos, porque él sabía lo que les esperaba, porque habían escuchado el mensaje de salvación y lo habían rechazado. Por eso decía: ay de ti, Corazín y Betsaida, ay de ustedes, porque en Ciro, en Sidón, si hubieran hecho las cosas que se hicieron en ustedes, se habrían arrepentido y permanecerían hasta hoy. Por eso Jesús se compadecía: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte bajo mis alas como la gallina sus polluelos y no quisiste? Pues te digo que en aquel día será más tolerable el juicio contra Sodoma y contra Gomorra que contra ustedes. Al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Si tú has escuchado el evangelio y sabes quién es el Dios delante de quien estás, tienes que guardarle reverencia. Ese mismo mensaje que Pedro llevó y que en sus primeros sermones se convirtieron 3,000, 5,000, es el mismo mensaje que Isaías iba a llevar y que nadie lo iba a escuchar. Lo iban a rechazar. Dura tarea, pero él dijo: envíame a mí. Porque sabía quién lo estaba llamando a estar dispuesto y disponible.